de retorno ya en la mesa de los comentarios, empezando, ¿verdad? Las cosas al revés. Así de vez en cuando hay que hacerlo, Sí. porque si no la vida se vuelve muy monótona, siempre tan esquemática, siempre todo de la misma Y a veces forma. hay que darle apoyo a la gente que se tira temprano. Sí, sí, definitivamente que eso es así. Bueno, Alexander, lo que hablábamos con Nicolás Calderón, que fue nuestro invitado del día de hoy, creo que manda un mensaje de cómo está pensando parte de lo que son los militantes de esa organización política, por un lado, pero sobre todo lo que va a pasar el 27 de octubre en esa reunión del Comité Central, que es la que tiene en sus manos ahora mismo, según el comité político, la potestad de decidir si primarias abiertas o cerradas. Pero según lo establecen los propios estatutos, no es el comité central a quien le corresponde tomar una decisión de esa envergadura dentro del PLD. A quien le corresponde es a un, ¿cómo se llama? Al Congreso. A un congreso que en este caso tendría que ser un congreso extraordinario y no habría tiempo para hacerlo. Entonces está esa disyuntiva, está esa premura dentro de lo que sería una toma de decisión de tanta trascendencia para los PLDistas, como es la decisión de si primarias abiertas o cerradas, que quieren con este tema. Mucha gente está hablando de que Danilo lo que quiere son, y lo dijo aquí Nicolás también, Danilo un poco con eso puede blindarse, si así se quiere llamar, se puede utilizar esa palabra, blindarse con cargos congresuales municipales. Yo digo que no estoy tan convencida de eso, pero ya veremos qué es lo que va a pasar dentro de esa organización política, porque es poco el tiempo que queda para ya llegar a ese 27 de octubre, donde el PLD va a tener que tomar, o el Comité Central va a tener que reunirse para entonces ver si es posible que se pueda llamar a un congreso extraordinario a ese PLD. No sé qué tú piensas al respecto, Alexander. No, al igual que tú, pienso que ya no hay tiempo de que para convocar a un Congreso reformador, no hay tiempo para eso. Y lo que se hará será convocar al Comité Central, tomar una decisión en función de los intereses de quien controle, y ya eso será. Pero pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, como quiera, va a hacer su proceso interno y va a salir bien. Contrario a lo que mucha gente piensa, yo no veo posible, porque no hay, tú sabes cómo en el PLD hubiese peligro de una fragmentación. Si hubiesen dos fuerzas muy poderosas contendientes. Pero en este caso, independientemente de que el presidente Danilo Medina representa una fuerza importante a lo interno del partido de gobierno, la verdad es que contendiente no hay, porque el doctor Leonel Fernández se ha consolidado ya como el candidato, y quienes le están adversando no están buscando propiamente una candidatura presidencial, están buscando proyectarse como una figura probablemente vicepresidencial, o pues se están preparando para proyectarse para otras cosas, o para buscar en un futuro gobierno una determinada posición. Pero es ya un hecho que el doctor Leonel Fernández se ha consolidado, y las encuestas, no es una apreciación personal mía, lo dicen las encuestas, y esa expresión de adhesión que tuvo el doctor Fernández cuando se realizó el acto del mes pasado. Bueno, anoche el comité político, dentro de todo, porque fue una reunión bastante breve, celebró el cumpleaños de Reinaldo Pared Pérez. ¿Está de cumpleaños? Estaba de cumpleaños. Vaya, nuestra felicitación. Le cantaron cumpleaños, prendieron velita, había bizcocho, había un ambiente de mucha camaradería, de mucho entusiasmo, de celebración. Ese era el ambiente que se respiraba anoche en el comité político. Y bueno, fueron a reunirse para tomar la decisión que tomaron. Una decisión, si tú te pones a ver la rueda de prensa que dio el secretario general, el cumpleañero,
Justamente esa fue la declaración que dio de que el Comité Central se reuniría. El Comité Político ayer y sus miembros, donde participaron, creo que fueron 27 miembros, los demás habían puesto excusa, incluyendo la vicepresidenta de la República, pero el PLD ayer, el Comité Político más bien, estaba en celebración. Y tú sabes que Reinaldo tiene la fama de ser un gustoso. O sea, es una gente que le gustan las celebraciones, le gusta bailar, le gusta la música, dibujar pasitos, cerito cuando está bailando y todo eso. Así que se veía ese ambiente de mucha celebración allí. Qué bueno que el comité político haga ese tipo de cosas también, que sepa balancear entre una cosa y otra, que lo personal nunca sea lacerado. Y esa es una de las ventajas que hasta ahora se han tenido, y por eso se mantiene viva y unida hasta cierto grado esa organización política, porque se saben un poco dividir la parte personal de la parte política. Y eso es fundamental para una organización y sus líderes, que en este caso el comité político funge como el órgano más activo dentro del comité central para tomar decisiones, es el órgano operativo, digámoslo así, y por lo tanto su responsabilidad es muy grande. Por eso es que no puede entrar cualquier gente ahí, por eso es que eso no se puede cualquierizar como en un momento se hizo. Pero llegará el momento en el que el PLD vuelva a pensar en la calidad de sus miembros, pensar en que cada espacio que se ocupa sea ocupado en base al mérito de ese miembro de esa organización política, en base al tiempo, el esfuerzo, los dones que ese miembro, esa miembro pueda tener, porque de lo contrario estaría el PLD en un camino que pudiera llevar a esa organización política a fraccionarse, a dividirse en momentos Mira, eso álgidos. que tú acabas de contar, es importante en las instituciones políticas que mantengan la confraternidad personal. Sí. Fuera de lo institucional, de lo político, que mantengan. Y eso que tú acabas de explicar, que se dio anoche ahí, esas son de las cosas que a veces mantienen cierta unidad en los partidos. El contacto personal, el que ellos se reúnen. Ay, fulano está de cumpleaños, porque lo hicieron en la otra reunión. ¿A quién fue? ¿A Ramés Segura fue? Yo sé que no recuerdo. No, a Camacho fue. Sí. A Camacho. O sea, y eso es bueno, porque eso mantiene la buena relación, la buena camaradería. Y entonces eso los ayuda a cierto nivel de coexistencia, porque en los partidos siempre hay muchos intereses, como hay muchos intereses, hay mucha confrontación, mucha crispación. Y entonces esos momenticos a veces hacen olvidar algunas Bueno, cosas. Ahí hubo un momentito así mismo de festejo, de muchas cosas. Ahora, la decisión que se tomó ayer en ese comité político es una decisión de mucha importancia para el PLD, porque esa decisión ya tomada va a llevar a que el Comité Central se reúna este próximo 27 de octubre. Y ojalá que las cabezas de esa organización política sepan muy bien lo que están haciendo, porque es como una prueba de fuego que va a pasar, que va a tener que vivir el Comité Central de ese PLD. Una prueba de fuego porque todo el mundo sabe que no es al Comité Central que le corresponde decidir si son primarias abiertas o cerradas. Ahora, al Comité Central sí le compete decir no, advertir, no, sí, muy bien, vamos a decidirlo, pero vamos a hacerlo como mandan los estatutos de esta organización política. Llamemos a un congreso. Ahora, ¿hay tiempo para hacerlo? Bueno, podemos llamar a un congreso para un próximo torneo electoral, digamos que para las elecciones del 24, y pudiera darse ese congreso hasta luego de las elecciones del 20 inmediatamente.
pero es momento de que, y tiempo de que se pueda convocar, pues no creo que haya tiempo, porque para el mes de noviembre ya la Junta Central Electoral necesita saber cuál es la posición de cada partido. La Junta Central Electoral necesita avanzar, necesita trabajar y necesita organizarse. Y para eso los partidos políticos también tienen que hacer sus aportes, tienen que ayudar a que este proceso sea lo más liviano posible para la Junta Central Electoral. Mira, hay un sector del PLD que en la reunión del Comité Central va a tratar de imponer como quiera también las primarias abiertas, independientemente de que legalmente sea factible o no. Pero es que aquí se está rompiendo, ese es el problema. Porque ¿cuál era el alegato? Que había una violación constitucional con eso de las primarias abiertas. Y entonces, como quiera se metieron ahí en la ley. Independientemente que se pueda o no se pueda, en la reunión del Comité Central hay un sector que va a tratar de imponer, no sé si lo logro o qué va a pasar, pero va a tratar de imponer las primarias abiertas. Bueno, el Comité Central va a sufrir una prueba de fuego, por eso te digo. Y lo que yo decía ayer, entonces yo tenía razón. Y la información que me dieron, parece que quien me informó tenía mucha información al respecto, porque parece ser que sí, que el presidente Danilo Medina anda en esos aprestos de reunirse con la mayor cantidad de miembros del Comité Central posible. Y eso Danilo también lo sabe hacer, es por grupos. Mira, y como te digo una cosa, te digo, el presidente Medina es probable que esté en esos aprestos, porque el presidente Medina es un político activo. Sin embargo, este gobierno del presidente Medina ha sido bastante duro en contra de la militancia del PLD, sin importar que sean, este gobierno nada más respetado a los miembros y algunos miembros del comité político. Pero eso de que, es más, a mí me decía en estos días un amigo nuestro, que es miembro del comité central, me decía, si esa pendeja, yo no voy más, me importa ser o no ser miembro, y eso no significa nada, porque ellos han visto cómo se le ha desconsiderado y cómo lo han neutralizado y cómo lo han ignorado, cosa que no se duda. Antes, el solo hecho de tú ser miembro del comité central, eso te daba como un prestigio, un respeto, sí, una cosa. Bueno, pero todo eso se perdió. Y ya, todo eso se perdió y ya los PLDistas lo que ven es que esos miembros del comité central lo que ven es que a ellos lo han cualquierizado. Que ellos y un compañerito más la misma pendeja. Sí. Y entonces, eso pudiera, ese látigo con que se le ha tratado a los miembros del comité central pudiera llevar a que algunos voten en otra orientación. Bueno, pero dicen que todo el mundo tiene un precio. ¿Tú crees que sí? Yo no sé si tú sabes el cuento de aquí, de un personaje que dirigía una institución y lo fueron sobornando. Y él dijo, no, yo no soy. Y volvieron otra vez, no. Y a la tercera, él renunció y dijo, están llegando a mi precio. No, entonces se fue porque dijo, ¿y por qué te...? Bueno, porque están llegando. Están llegando a mi precio. Entonces se fue. Mira, tú tienes, me imagino, la información de lo que sucedió ayer. Chile está celebrando por lo alto porque en ese conflicto que tenía con Bolivia salió ganancioso. Chile un conflicto ahora, de 140 años. Sí, Chile ahora es la niña linda de los organismos internacionales y ella le dio el voto a favor. Y ya Chile no tendrá que negociar con Bolivia. Ni mucho no que menos. No tendrá, sino que no está obligada. No está obligada, por lo tanto no tendrá que hacerlo, porque ese era el conflicto que tenía Chile con Bolivia desde hace más de 140 años. Sí, más de un siglo. Y sin embargo, sale ya con una decisión tomada. Chile se queda con la salida al mar. Bolivia ahora tendrá que ver qué es lo que va a hacer. Tiene alternativas Bolivia, pero vamos a ver cómo Bolivia, qué tratamiento le va a dar a su salida y cuál va a ser la salida de Bolivia, porque imagínate tú
que países como estos, la salida al mar para ellos es sumamente fundamental para el tema del comercio, en fin, es parte de lo que las naciones siempre tratan de mantener, de discutir, de pelear. Por eso tantas guerras y tantos conflictos en el mundo, no solamente en esta parte de occidental. Hay que ver lo que está pasando con China. China tiene conflicto con Taiwán, China tiene conflicto con Japón, China tiene conflicto con muchos países. Por eso China entonces opta por la ruta de la seda. Que la ruta de la seda no es más que una estrategia a muy largo plazo de China, que aunque le está costando toda la millonada del mundo, China está decidida a seguir hacia esa ruta de la seda que va a traer otras consecuencias porque está cambiando mucho la geopolítica. Pero China ha decidido darle prácticamente la espalda al mar y abre esa ruta de la seda, pasando por toda Europa, la unión entre la Euroasia. Esa Euroasia de la que ustedes escuchan también es parte de. Pero en el caso de Bolivia, Bolivia tiene alternativas. Veía yo ahí algunos expertos entre medio dormida, medio despierta, algunas alternativas que pudieran buscarse o que se tienen a las manos, y vamos a ver cuál es la decisión que va a tomar Bolivia o la posición que va a tomar Bolivia al respecto. Mira cómo en el 1874, el problema empieza en 1874, porque Bolivia le puso un arancel de 10 centavos a las exportaciones de salitre de Chile. Y entonces Chile entendió que Bolivia estaba violando un contrato que ellos habían hecho 25 años atrás, de que Bolivia no podía poner el arancel. Entonces Chile invadió a Bolivia. Bolivia y Perú tenían un acuerdo de defensa recíproca. Y entonces Perú también entró en guerra contra Chile. Chile gana la guerra y Chile extiende su territorio a toda la franja marítima que ocupaba Bolivia en ese momento. Ahora, en el 1904, Chile y Bolivia negocian esa situación y acuerdan, realmente Bolivia no es que no tiene, Bolivia tiene un paso al Pacífico, incluso tiene un tren que va directo al Pacífico y tiene, creo que Ática o Arica, en el puerto de Arica. El puerto de Arica está controlado por Bolivia en la costa chilena. Y no solo está controlado por Bolivia, sino que Bolivia tiene su propio sistema aduanal, todo ahí en el puerto de Arica. Ahora, ¿qué pasa? Que Bolivia entiende que como ellos no tienen un acceso directo al mar, eso tiene para ellos un costo en el Producto Bruto Interno de ese país. Y entonces por eso ellos han tratado. Yo veía anoche al director del Centro Interamericano para la Democracia y a un economista chileno que ellos hablaban y ellos decían que el error de Chile en este momento fue que Evo Morales puso en la Constitución de Bolivia como una cuestión de fuerza, de que había que conseguir eso en la Constitución Plurinacional de Bolivia. Ellos explicaban que se había puesto eso como quiera, que iban a conseguir acomodé el lugar. Eso. Y entonces eso hace que Chile se cierre a una negociación, pero además que todos los que han gobernado Bolivia, cuando han estado en un punto político muy débil, han apelado al tema marítimo para fortalecerse políticamente. Y entonces ellos entienden que en mucho Evo Morales se abrazó del tema ahora como un factor político para él buscar su cuarta reelección, y que todos esos factores se unificaron para conseguir ese fallo en contra. No sé, los dos son chilenos y ellos decían
que lo que más le conviene a Bolivia ya, fuera de esto, porque ya Bolivia ya no tiene otra instancia jurídica internacional para apelar. Entonces ellos planteaban que lo que tiene que hacer Bolivia es buscar una negociación directa con Chile. Ahora, ellos decían que en este momento... Chile, imagínate tú. Que Chile no está obligada. Ya no está obligada. Entonces ellos lo que plantean es que lo que se debe de hacer es no ir por la fuerza sino buscar un diálogo con los chilenos. Y ellos entienden que por esa vía Bolivia pudiera lograr más. Pero que llevando los temas ya al punto de conflicto, porque además Perú es parte del conflicto. Y ellos explicaban que Perú, siendo parte del conflicto, en la demanda que Bolivia le puso a Chile en la Corte Internacional, no incluyó a Perú y que a Perú había que incluirlo. Y que ellos entendían que también el fallo en contra fue en mucho, porque el juicio, el caso no fue bien llevado por el equipo que Bolivia ordenó para llevar el caso. Entonces, esa es Mira, la realidad de ese conflicto. Evo Morales queda muy mal parado aquí. Y yo creo que si hay algo que va a pasar por lo menos en los próximos años, es que no va a haber ninguna complacencia para Bolivia de parte de Chile. Así es. No creo que haya ninguna complacencia. De hecho, muchas veces Chile estuvo a puntito de concederle a Bolivia la salida al mar y todo eso, y no se daban por distintas razones. Cuando estaba Bachelet y Evo, que son los dos de una misma corriente e ideología política, se estuvo al tris, como dicen, y sin embargo no se dio. En esta oportunidad, Evo y por otro lado Piñera. Difícil. Muy difícil. Ahí no va a haber vuelta floja. Esos países, tanto Chile como Argentina, son los niños lindos ahora de esos organismos internacionales, y tiene que ver con un tema de lo que representan y a quienes están representando. Son gobiernos de derecha. Y qué son estos otros organismos y a quienes representan o por quienes están avalados, por quienes están apoyados. O sea, una cosa tiene que ver mucho con la otra, dónde se concentran o a dónde se inclinan las líneas de poder. Y por ahí no hay solución. Yo creo que por eso las alternativas de Bolivia tienen que ser otras. Cuando haya un gobierno en ambos puntos que sea condescendiente el uno con el otro, se pudiera llegar a una negociación. Habría que ver cómo reacciona el pueblo chileno también, porque ese es otro factor. Sí. No, Chile estaba celebrando ayer, eso era una cosa increíble. Y entonces Evo Morales reventó la haya de banderas Bolivia, porque ellos estaban seguros que iban a conseguir eso. Sí. Y andaban repartiendo banderas para... Hay que ver, señores, lo que son las fronteras, porque todos esos países son vecinos, ¿eh? Sí. Estamos hablando de que entre ellos, esos son 3, 4 fronteras que tienen cada uno. Son gemelos, están pegados. Son ahí, son hermanos. Están ahí todos. Y hay que ver hasta todas las guerras que se han librado y que se han dado entre todos esos países. Sí. ¿Cuántas guerras no ha tenido? La guerra del Pacífico del Guano fue la que dividió a Bolivia en ese entonces. Entonces, eso es para que ustedes vean que no todo es tan color de rosa como se ve. A veces nos olvidamos de esos otros conflictos que han tenido que vivir esos países hermanos. Es más, República Dominicana está muy bien, tiene solo una frontera, lamentablemente con el país más pobre de todo el continente, Haití. Sin embargo, y bueno, ya hemos vivido guerras y todo eso, pero comparado con otros países, por ejemplo, ¿cuántas guerras no ha vivido Ecuador o Perú? Que tiene frontera, ¿cuántas fronteras? 5 fronteras tiene, y así todos ellos. Entonces yo lo que digo con esto es que esos países viven en conflicto permanente por distintas razones. ¿Qué pasa con China? China también vive en conflicto permanente, pero es por eso mismo también. Y tiene que ver mucho con el tema del poder, quién maneja el poder, quién maneja más que maneja. Quizá Estados Unidos no tiene tanto problema de frontera, porque todo México tiene más o menos el problema nuestro. Y con Canadá ni hablar, porque por Canadá, Canadá es un país súper desarrollado, claro, están
Todo lo contrario, Canadá necesita gente y por eso tiene una política, ¿no? Muy bien conformada de cómo atraer gente joven, profesionales jóvenes que dominen el idioma. Ellos van por el paquete ya completo. A Estados Unidos entran todo, pero en Canadá son más selectos, son más selectivos. Es un país que se puede manejar más fácil, menos grande, etcétera. Pero el problema de Estados Unidos solamente es México. Pero y todos esos países suramericanos que dan entre 4 y 5 fronteras cada uno. Los conflictos son mayores y mientras más fronteras hay, más conflictos hay. Y no vamos a hablar en África y el Asia. Porque porque por ahí las guerras son diarias. Se vive ahí en guerra y nada más separa un murito y yo te tiro a ti, tú me tiras a mí, con un murito ahí de por medio. No. Nosotros prácticamente... Una valla, una cosa. Nosotros prácticamente vivimos en un paraíso. O si no, una línea que lo divide. Y esa línea es ya... sí, somos privilegiados. Si nos ponemos a ver la historia de otros países, somos unos privilegiados. Sí. Estados Unidos y Europa quizás son los que menos tienen. Pero después, en la mayoría de los países del mundo que tienen frontera hay serios problemas. Y eso que nos pasa a nosotros con Haití es propio de los países con frontera. Sí, también. Mira, Alexander. ¿Viste la parte de la encuesta de hoy? No, ¿qué dice la parte de la encuesta? Bueno, hoy evalúan al gobierno, dice, está dividida, dice que el 47.8% está a favor de la administración, de cómo va el gobierno, 45.3% está en contra. En las zonas rurales, el gobierno está bien en las zonas rurales con 57.8%. En el norte y en el sur, o sea, en la región norte tiene una aprobación de 49.3% y en el sur de 51.4%. Entre las mujeres y los adultos entre 18 y 24 años el gobierno está bien también. Sin embargo, entre los hombres en el norte y en el este, el 47% y 48% de los hombres y 47.8% de los que están entre 25 a 50 años, se cae la aprobación del gobierno. Y el gobierno ha caído 25 puntos desde febrero del 2014 hasta el presente. El gobierno ha caído 25 puntos en la aprobación, porque en febrero del 2014 tenía 87.4 y a este año está en 62.7. Cuando a la gente le pide la evaluación de los 6 años del gobierno, el 43% lo cree positivo y el 30% negativo y un 24% lo cree regular. El 59% de la población cree que el gabinete es ineficiente y el 29% cree que es eficiente. Y el 4.7 cree que es regular. Bueno, esos son números ahí fríos que salen. Ayer me encontré con varios amigos y me encontré con un periodista muy crítico y me decía, bueno, Leonel tiene que estar muy contento. Otro me decía, bueno, yo no sé, Danilo tiene que estar un tanto deprimido. Y yo, pero entonces, ¿qué? Pero bueno, eso depende de cómo se vea la encuesta. Me decían que es la primera vez desde el año 2014, creo que es, que Danilo siempre salía por encima de Leonel. En esta encuesta Leonel sale por encima de Danilo. Y yo creo que eso tiene que ver con un factor muy importante. Tiene que ver con la determinación del pueblo dominicano respecto al tema de la reelección. El 75% de los dominicanos rechaza la reelección. Está en completo desacuerdo con que se modifique la Constitución de la República y con que se apruebe una reelección. 75% de la población. Si a eso, si ese tema usted lo pone sobre la mesa y lo considera,
para ver por qué la gente está valorando más o está visualizando a Leonel Fernández como el candidato y descartando a Danilo Medina, tiene que ver entonces ese factor. Una cosa siempre va a ser relacionada de la otra, sobre todo cuando estamos hablando de números en todos los aspectos, porque estamos hablando de encuestas. Es una encuesta la que dice que el 75% de los dominicanos rechazan la reelección. En otra encuesta, entonces aparece que Leonel aparece el puntero para el año 2020, bajando a Danilo a un segundo plano. Eso lo que significa es que ya se están definiendo las posiciones del electorado. ¿De qué es lo que quiere el electorado? Cada vez más el electorado define lo que quiere. Y aquí nosotros hemos dicho en muchísimas ocasiones que los dominicanos siempre van a hablar de pelota y de política. Siempre están al día con esos temas, porque la pelótica es parte del día a día del dominicano. A propósito de que ahora en octubre ya empieza la pelota, y entonces ahí, el torneo invernal. Ese torneo invernal, ¿cuánta gente no se reúne en el play y empieza a hablar entre pelota y política? Y cuando se van, que ya termina un inning, ahí empiezan los tragos y la cosa, y las conversaciones ¿de qué? De política. Tú sabes que yo observo, el doctor Leonel Fernández está llenando un espacio que quedó vacío con el doctor Balaguer, en el sentido de que la gente veía a Balaguer no solo como el presidente, sino que la gente veía a Balaguer como un hombre culto, es más, la gente del pueblo decía, Balaguer es el que más sabe. Sí. Entonces, es más, tanto así que él daba unos discursos con unas palabras tan rebuscadas que casi nadie lo entendía, pero la masa lo aplaudía. Y después decía, ¿qué dijo? No, yo no sé, pero qué grande Balaguer. Sí, qué grande Balaguer, pero ¿entendiste algo? Ni papá, como diría. No entendí nada, pero... Así mismo era. Entonces, ese espacio... El 1% de la población lo entendía. Sí, ese espacio... El doctor Leonel Fernández lo ha llenado porque la gente le tiene respeto a Leonel. Quizá por eso tiene ese posicionamiento. La gente le tiene respeto a Leonel, no solo al político, no solo al expresidente, sino que la gente ve en esta persona a alguien que se ha cultivado en términos intelectuales, de una formación académica y eso. Un hombre de una... bueno, y el hecho también de que Leonel... el espacio también que deja el doctor Peña Gómez, el vacío que se crea con el doctor Peña Gómez, también el doctor Hernández lo llena. Es una simbiosis de muchos de los liderazgos. Ese espacio internacional. En unos tiempos como estos, en tiempos modernos, pudiera interpretarse, digo yo, como una simbiosis entre varios de los liderazgos que ya hemos tenido en el país. Y yo diría que la preocupación de Juan Bosch por la transparencia. Por eso te iba a hablar también de eso. No solamente la preocupación de Bosch por la transparencia, sino la forma de comunicar de Leonel. Hombre culto, pero que sabe llegar a la masa. Hombre culto, pero que sabe comunicar a la masa. Que usa un lenguaje sencillo, como lo usaba Bosch. Pero ¿era Bosch menos culto que Balaguer? No. ¿Era Bosch menos formado que Balaguer? No, eran dos hombres formados académicamente, pero que tenían concepción de la vida completamente distinta, no de la vida solamente, sino de la política. Y Bosch entendía que al pueblo hay que hablarle de manera llana, para que puedan entender. Y entonces él hacía un esfuerzo tremendo para poder... ese ejercicio tremendo para poder bajar a los niveles en que se encontraba el hijo de Machepa, en que se encontraba Juan el herrero en Guayajuco, qué sé yo, Huacayajuco, que es uno de los municipios de este país y que queda en la frontera por allá, y que José Rafael Vargas mencionaba mucho, Guayajayuco. De todos modos, yo creo que sí, que Leonel quizás es una simbiosis de muchos de esos liderazgos y a la vez es un líder de estos tiempos que ha tenido la ventaja, contrario a otros,
de irse renovando con el tiempo, porque el político tiene que Eso tener es esa básico, virtud, eso es fundamental. Le Eso pasó, y eso pasa con los verdaderos líderes. ¿Qué hacen los verdaderos líderes? Siempre están conectados con la masa, con el pueblo, con la gente, porque es lo que los hace ser líderes también. ¿Qué está haciendo Leonel? Por eso yo le hablaba en la entrevista a Nicolás Calderón, cómo van esos encuentros y esos recorridos que está haciendo Leonel Fernández por todo el territorio nacional. Eso le permite al político nutrirse del pueblo. ¿Nutrirse de qué? Nutrirse del pueblo en cuanto a qué está pasando en los barrios, cuáles son las necesidades de la gente. Eso ayuda a construir también un discurso, ayuda a construir incluso un proyecto de gobierno. De la única manera que Leonel puede luego sentarse con sus expertos, por supuesto, pero él ya viendo de primera mano, cómo está pensando doña Rosa en Guachupita o doña María en uno de los barrios más pobres de Puerto Plata o de Dajabón, ¿qué están pensando cada uno? Y ahí yo te lo invierto también porque la gente tiene la oportunidad de ver. O doña Adria también, que ya pertenece a un estatus social. Pero la gente también tiene la oportunidad de ver cómo piensa el doctor Fernández con la cuestión esa de RD 44. Sí. O sea, con eso también, y cuando Leonel va a Romana, a Barahona, a Santiago, qué sé yo, un pueblo de eso, y le dice a la gente, lo que yo creo que aquí hay que hacer en el futuro es esto y esto y esto, la gente está viendo. Claro. Y a la gente le gusta eso. Bueno, pues así llegamos al final, compañero. Ya deje algo para mañana. Se acabaron. Se acabó lo que se daba. Pase buen día. Buen día. A los amigos televidentes, sigan disfrutando de la programación de Teleimpacto, canal 22 y 52. Mañana, Dios mediante, con ustedes así estaremos. Será.